Préstele atención a este editorial, muy sincero, que vamos a hacer en la señal, no porque los otros no lo sean, pero aquí vamos a fondo con algunas precisiones sobre la filosofía misma de nuestro trabajo. Antes arrancamos dándole la bienvenida a Osvaldo Ingrao, a quien hemos alentado desde las tribunas, y sobre todo al querido Charly Carrió, uno de los grandes del fútbol tripero. Ojalá que nos conduzcan por la buena senda de la victoria en el difícil Nacional B. Bien, con mucho orgullo sincero y sin aspavientos, pero teniendo el material a mano, el tema de los textos, el audio grabado, el audiovisual, el archivo que tenemos de nuestra programación televisiva, evita que exista una falsificación de los datos a posteriori. Nos permite decirle a usted, bueno, simplemente recorra este espacio de contenidos y corrobore lo que estamos señalando. Durante los programas recientes de la mesa de periodistas analizamos en profundidad los altos y los bajos de las perspectivas de las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, y también analizamos las posibilidades concretas de desarrollo del gobierno nacional y los elementos faltantes que existen en ese desarrollo para poder acrecentar el caudal nacional popular hacia los comicios de octubre y hacia lo que más nos interesa, que es la obra de gobierno. Ahí hay una filosofía de trabajo comunicacional que uno discute con mucha intensidad con los colegas, y también en las clases de periodismo que nos toca dar. No voy a hablar aquí de la objetividad, ese concepto que yo he debatido mucho, pero acá ya no me interesa tanto señalarlo para no entrar en el debate alrededor de una palabra que seguramente no marca el conjunto de la discusión. Traigo un recuerdo, y como a nosotros nos gusta el fútbol, lo podemos traer de este modo. Usted ha visto a través de este espacio y ha leído en muchos lugares el parecer de uno de mis más queridos amigos y maestros, que es Néstor Basile, ¿no? Néstor Basile, a quien yo recuerdo de pibe, de adolescente, escuchándolo en Radio Provincia, esa voz ronca que caracterizó su apodo, o en Canal 2. Néstor Basile, desbordante de amor tripero, de pasión futbolera, cuando terminaba el primer tiempo y tenía que hacer el comentario del partido, decía, miren, que quede claro, Gimnasia jugó mal, ¿no? Por esto y por lo otro. Después te podía decir que éramos la hinchada más hermosa del mundo, pero te señalaba qué es lo que estaba ocurriendo sin ocultar ningún dato. No es que empezaba diciendo, no, los árbitros nos perjudican, el establishment no nos quiere. Bueno, eso es toda una discusión que podemos decir puede correr por el sendero extrafutbolístico. Planteaba las cosas tal como son para no engañar al propio futbolero que estaba escuchando y que quería enterarse de lo que estaba pasando en la cancha, no lo que deseaba que pasara en el terreno de juego. En la política, que es distinta del fútbol, sin embargo hay elementos confluyentes a la hora de analizar, porque después, cuando aparecen los resultados, uno se sorprende de lo que no debería sorprenderse. En este periodo, desde la señal, hemos trabajado con muchos medios populares, pero también en términos de superficie con cierta soledad, que no nos interesa, no nos parece como para solazarnos o congratularnos por la misma. Pero por un lado hemos tenido a un grupo que consideramos enemigo, como es el Grupo Clarín, que tergiversa y desfigura la realidad para mostrar un entorno hostil al gobierno nacional, que junto con La Nación, con Perfil y con otros medios de comunicación, hostiga y condena a este gobierno por las mejores obras que ha construido. Lo condena, aunque no lo pueda admitir de este modo, por el crecimiento del Producto Bruto Interno. Lo condena por la reivindicación de las banderas de los derechos humanos. Lo condena por la distribución interna. Lo condena por la intervención del Estado en la vida nacional. Lo condena por el crecimiento de las jubilaciones y de los salarios. Lo condena por la realización de paritarias. Ese grupo
Clarín y los adláteres, los cercanos, han convertido sus medios de comunicación en armas de combate que damnifican la narración de la realidad y confunden a la población a través de una orientación que hace ver todo negro cuando en realidad estamos atravesando en trazo grueso uno de los momentos más interesantes de la historia argentina. Pero por otro lado, en lugar de emerger un conjunto de medios de comunicación que narren esta realidad con, podríamos así decirlo, con precisión, con elementos confluyentes de distintos orígenes, con una mirada que abarque desde lo multifacético las posibilidades que brinda la realidad en sus claroscuros, lo que ha hecho fue cerrarse como contracara y decir, como en la cancha, Fito Páez ha sido la síntesis de todo esto. No sé si usted va a la cancha como va uno, pero uno termina cantando "son todos putos", ¿no? Bueno, si a uno le da asco al que piensa distinto, si a uno le da un problema de piel con el que no vota lo que uno vota, tenemos un problema, por un lado cultural fuerte, pero tenemos un problema de lo periodístico de análisis. Es evidente que así no se va a poder entender la realidad. Si todos los que están en desacuerdo con uno son tontos, torpes, menores, oligarcas, bueno, nos encontramos con una situación inmanejable y con un país realmente hostil, y el país no es hostil a las banderas nacionales y populares que se llevan adelante. O tenemos vocación de mayoría respetando a las mayorías, o seguimos sintiéndonos una minoría iluminada que conduce al conjunto por las vías de la liberación, aunque el conjunto no lo entienda. Frente a ese factor periodístico que ha salido a contrastar con la energía con Clarín, que ha sido útil en muchos aspectos, sobre todo desnudando los errores de Clarín, creo que ahí el tema del archivo, del manejo de archivo de esos medios ha sido trascendente y muy beneficioso para la cultura comunicacional en la Argentina. Frente a eso, nosotros nos enfilamos por el abrir los espacios a el análisis de los distintos sectores, pero también considerando las situaciones que se viven en el orden nacional y de la ciudad de Buenos Aires con la mayor certeza posible a nivel informativo, para no ocultar, como lo hemos charlado aquí con Hugo Pressman, por ejemplo, usted lo recuerda, que así como hubo un escándalo relacionado con la Policía Metropolitana, bueno, hubo un escándalo en la construcción de viviendas relacionado con el Gobierno Nacional, y todo eso es parte del análisis. Ahora bien, cuando surge la polémica entre Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo personalmente y este espacio comunicacional apoyamos para la candidatura en octubre del 2011, en octubre de este año, cuando surge la discusión de ella con Hugo Moyano, nosotros, en lugar de hacer lo que hicieron los medios de comunicación, que están fortalecidos, cerrados y ignorantes de todo otro tipo de voces, que plantearon, el que habla de eso promueve la división del movimiento obrero con el gobierno, nosotros dijimos, bueno, aquí hay un problema, aquí hay una discusión. Y no sea que por discutir con Moyano, por lo cual Cristina debe tener sus mejores motivos, quede afuera del movimiento obrero, de la administración pública, de las listas y de los lugares de poder de decisión, al punto de ignorar la presencia en un movimiento que surge del peronismo, como es el kirchnerismo, de los trabajadores en el armado de estas fuerzas políticas. Sin embargo, eso ocurrió. Lo marcamos aquí, por eso señalo que estamos tristemente orgullosos, sería la expresión. Nosotros señalamos, en las listas, y esto se lee claramente, no está el movimiento obrero. En las listas no está el movimiento social. No está el territorial juvenil que trabaja en los barrios. No está el Evita, no está el Colina. Una gran cantidad de movimientos que han hecho un aporte social realmente trascendente. ¿Y quién está? Bueno, hay jóvenes que recién llegan a la política, que tienen un nivel de ingresos apreciable, que no son precisamente militantes barriales o sindicales, y que no guardan lauros previos que ameriten la presencia en lugares de liderazgo, en lugares expectantes, ni en la administración pública ni en las listas electivas. Cuando nosotros leemos los resultados de la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con que hay una intención de voto para Cristina Fernández de Kirchner del 50%, que de ese de voto de Macri cerca del 15% quiere votar a Cristina en las nacionales. Después les voy a explicar por qué.
y que objetivamente Filmus saca un 28% y Cabandier un 14%. Es interesante señalar que Macri sostuvo su caudal de voto, no lo acrecentó, mejoró apenas un punto, con lo cual se indica que la disconformidad de esta militancia social y sindical no se tradujo en un voto a la derecha. Lo que hizo fue dispersar su respaldo a distintas instancias legislativas que le permitían manifestarse por fuera de ese armado, pero no dejar de apoyar nacionalmente lo que consideran pertinente, que es el desarrollo del proyecto nacional y popular. Fue muy sabio el proceder de las personas en esta última elección. ¿Y por qué esto no se pudo analizar en los medios de comunicación más importantes? Por supuesto no en los de Clarín, que lo que quieren es que vuelva Martínez de Oz, por así decirlo, y nosotros nos vamos a oponer, como lo hemos hecho durante la dictadura militar, a sangre y fuego, a que Martínez de Oz aplique un plan económico en la Argentina, o Domingo Cavallo. Pero ¿por qué no lo hicieron los medios que tenían la posibilidad de hacerlo? ¿Por qué cuando alguien decía hay una dificultad en el armado de las listas, qué pasa con la CGT, qué pasa con la CTA, qué pasa con los movimientos sociales, esos no participaban del debate, no eran invitados al debate, no tenían columnas en esos medios, y los periodistas no traducían, no comentaban qué es lo que estaba ocurriendo como mar de fondo dentro de la militancia? Entonces ahora se sorprenden, y como se sorprenden sobre el propio error por los resultados obtenidos el domingo, empiezan a insultar. El insulto Juan Domingo Perón no lo toleraría, pero no por una cuestión de formas, sino por una cuestión de comprensión. En política no hay que reír, no hay que llorar, aunque hagamos chistes, y aunque suframos también, sino que hay que comprender, hay que entender qué es lo que pasó para poder delinear las correcciones que hagan un futuro mejor en la República Argentina y permitan canalizar los votos que se han dispersado en este último comicio. ¿Por qué no pensarlo de ese modo, si ese modo está asentado en informaciones veraces que surgen de la misma militancia popular, que es la que sostiene el proyecto nacional que se lleva adelante? Es curioso, y lo hemos conversado con muchos de los columnistas de este espacio, con muchos amigos, con gente de enorme caudal informativo y formativo. Es curioso cómo este tipo de planteos en el pensamiento sesgado, en el pensamiento ultra K, que en realidad es ultra K de hace 6 meses y va a dejar de serlo si K pierde, porque cree que somos opositores por plantear esto. En realidad, como realmente queremos que el proyecto nacional y popular y Cristina Fernández de Kirchner sigan al frente del Estado, es que decimos es necesario replantearse estas situaciones para poder avanzar por el sendero correcto. Lo más fácil sería decir: los que votan a Macri me dan asco, los que no nos votan a nosotros son putos, o descartar de manera plena a todo aquel que no comparte una filosofía de trabajo. La información es bastante cruel porque, más allá de las vueltas que se le dé, tiene cierta veracidad, porque se asienta en el sondeo de opinión supremo que implican las elecciones acerca del parecer de las personas sobre lo que ocurre en un lugar y en el país. Bueno, el que no quiera leer los últimos sondeos que se han traducido en resultados electorales concretos, seguramente se va a topar con la realidad y va a seguir insultando a diestra y siniestra en lugar de detenerse a pensar para construir una política popular mejor. ¿Por qué razón gana el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, pero también ganan los oficialismos provinciales? ¿Y por qué razón está ganando en la previa el oficialismo nacional? Porque la economía y la política argentina marchan bien. Y marchan bien por responsabilidad no de Macri, sino del gobierno nacional. Sin embargo, en cada distrito, en cada provincia, se ha corroborado que hay una conjunción de respaldos para que la cosa no se modifique, sino que se agudice, se desarrolle. Las personas que no son muy politizadas consideran que si el rumbo va bien hay que apoyar lo que está. Por eso es que del 15 al 20% de los votantes de Macri piensan votar a Cristina en la Nacional. Es un sondeo muy claro que existe, pero además, más allá de la encuesta, se palpa en el diálogo cotidiano. El kirchnerismo va a votar a Cristina Fernández de Kirchner, un pedazo menor del macrismo la va a votar, y los segmentos de centroizquierda
ante la opción de elegir, van a respaldar esa posibilidad, porque a nivel nacional el desarrollo del proyecto nacional popular con vínculo industrial, expansión del trabajo y despliegue productivo está generando adhesiones de modo integral, mucho más allá de cómo le caiga a cada uno tal o cual dirigente. Esa es la riqueza de este proceso electoral del año que estamos viviendo, y es curioso cómo, en lugar de sentirse beneficiarios de este periodo en el cual este tipo de inversión política está siendo premiada por la población, los militantes que han llevado adelante la campaña y las listas del kirchnerismo se enojan con la realidad que favorece a este proyecto y empiezan a insultar a los que no encajan exactamente dentro de lo que ellos creen que debe ser el camino del kirchnerismo en la ciudad y en el orden nacional. Ha dicho Perón, yo no quiero, porque tengo muchos amigos, ¿no? Aquí y allá, dentro del peronismo y del kirchnerismo, pero ha dicho Perón, entre un tonto y un estúpido y un malo, prefiero al malo, porque el tonto y el estúpido pueden llevarnos a un camino catastrófico. Bueno, estamos a tiempo de no ser tontos, estamos a tiempo de no ser estúpidos, estamos a tiempo, no necesitamos ser malos, necesitamos comprender. Salgamos de esa zona a la que tanto temía el general Perón, para poder interpretar y dejar de llorar, lagrimear, mariconear, insultar, caracterizar, decir que el que vota distinto nos da asco, que es una persona inferior, o situarlo como si fuera el vecino, el presidente de la General Motors. Si no leemos claramente lo que está ocurriendo, no nos vamos a dar cuenta que el proyecto nacional y popular está ganando, y no hay peor tonto que el que cree que está perdiendo cuando en realidad su premisa, su bandera está siendo realzada por el conjunto de la población. Finalmente, el zapatazo de la semana es para los que asesinaron a Facundo Cabral y para los organizadores del evento, que evidentemente tenían cuentas pendientes con los asesinos. Cabral la ha ligado en el medio de una balacera sobre la cual no tenía responsabilidad. Y hilvanando los dos temas, como hemos cerrado también la mesa, ¿no? Para muchos militantes, huele bajo porque abajo está la verdad. Gabriel Fernández, La Señal. Gracias por acompañarnos.